Em, Bien, en escenas del capítulo anterior teníamos este pequeño ejercicio de escribir un producto matriz-matriz. ¿Cómo les fue con eso? ¿Nadie? Sé que lo hicieron algunos. Sí. Yo hice ya lo que te conté, en realidad te lo mandé a vos solo, pero más que simplemente eso, que un poco los chicos ya lo escucharon porque Nico preguntó más temprano y yo les conté lo que me había pasado. Básicamente eso de transponer la matriz y que no cambiara mucho. O sea, Eh, ¿contabas el tiempo de transponer en el producto o no? no, no. O sea, a ver, llenaba la matriz de manera traspuesta, o sea que ahí había algún... O sea, los unos y los ceros los cambié, digamos, básicamente en la función de llenado. Y después hacía el matmul, pero como si fueran productos escalares de filas, en vez de Claro. fila por columna. Entonces me quedaba todo más local y en realidad como que después de medir mucho te das cuenta que un poquito más rápido anda, pero lo que no hace el compilador es aprovecharla, o sea, cuando vos le pones menos O3, sí paraleliza, o sea, o sí hace algo en el producto naive, el común, digamos, que es multiplicar las matrices saltando de a columnas. En cambio, cuando vos lo haces con producto escalar, como que no se da cuenta y entonces no paraleliza nada. Pero si, por ejemplo, agarras y le haces OpenMP a mano, o sea, si vos paralelizás a mano el producto, es apenitas un poquitito más rápido pareciera ponerlo local, pero como que no me lo explico tampoco porque es un poquitito, si significa algo no significa nada, porque es quizás lo que dijiste vos, me dijiste que la caché entraba toda completa. Sí, o sea, es un tema complicado porque, a ver, el producto matriz-matriz es un problema raro en cuanto a que no hay tantos problemas que son orden n cubo. Entonces, tenés, tenés cómputo, tenés cosas para computar de sobra, pero no tenés movimiento de datos de sobra. Es raro en eso, o sea, los algoritmos buenos de productos matriz-matriz lo que hacen es saber ubicar pedacitos de la matriz A y pedacitos de la matriz B y pedacitos del resultado C en el lugar correcto de la cache. Y generalmente si uno lee los papers, por ejemplo de BDIS, que es una de las bibliotecas open source de álgebra lineal, te dicen, bueno, no, si nosotros en realidad agarramos y partimos esto en bandas y de la banda de A agarramos solamente una pequeña columna de una banda y eso justo entra en caché de uno o eso entra en registros y después agarramos un cuadradito o un rectángulo de B que entra en caché de 2 y bueno, te van diciendo dónde ponen todo y con eso consiguen estar la performance máxima. Si no se consigue, que es raro, o sea, incluso para un problema n cubo, eh, donde tenés donde no estás limitado por la cantidad de operaciones a hacer, tenés que mover los datos. Eh, y bueno, pero igual, para llegar a ese punto, sí, antes el compilador tiene que vectorizar todo. Es como un problema, bueno, al igual que tantos otros, es un problema que escrito parece súper sonso y después para sacarle performance tiene una complejidad profundísima. Eh, Pero bueno, ¿cuál era la idea? No sé, ¿alguien más probó? ¿Tiene resultados que contar sobre eso? Nadie lo corrió. ¿O es solamente pánico escénico de hablar en un... Yo intenté optimizarlo, no probé las soluciones que pusieron ustedes,
pero intenté optimizarlo. Primero había leído en el Zulip que alguien había visto que la segunda matriz era triangular y entonces hacía menos operaciones, pero eso me terminaba dando, no me generaba una optimización, de hecho tardaba más. Claro. Y supongo que es por la lógica que tenés que hacer en medio de chequear si la matriz es menor o mayor que 1, o la posición de la matriz, digo. Y después hice lo que hizo Dante, supongo que fue que me ocurrió esto de transponer o sea, agarrar, copiar la matriz pero transpuesta y operar como para aprovechar que C es row major, entonces eso. Y me generaba una optimización pero a la escala de milisegundos nada más. Entonces no Ok. era algo. Después cuando lo optimizaba, me quedaba mucho mejor la resolución naive que la solución con transpuesta. No debe Bien. ser esto lo que hace C por atrás. Hay que ver qué código generan las dos, porque la versión que transpone la matriz B anda más lento. O sea, me parece que el vectorizador no se está dando cuenta de algo. Pero Puede bueno, ser. eso es del laboratorio 2, entonces va, y lo tiene que ver Nico en el teórico también dentro de un rato largo. Pero bueno, la idea en particular, a ver, lo voy a presentar así. Si hay gente que no tiene tiempo para hacerlo, puede spoilearse acá el resultado. Entonces, la solución básica es escribir el código que uno, o sea, la sumatoria que uno tiene en la fórmula cuando uno define el producto, la triple sumatoria, y ponerlo en 3 loops y nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero nos vamos ubicando en elementos de la matriz C, ¿sí? Del resultado. Entonces vamos avanzando primero por filas y luego, sí, por filas de la matriz resultado, por esto de que en memoria está puesta de forma row major, que las filas van primero, ¿sí? O sea, este loop interno sobre X es el que avanza más rápido. Una pregunta. Sí, En Fortran uno lo tendría que escribir al revés. sí, Es- sí. Uno pondría esto así. Pero bueno, eso en Fortran. Nosotros acá en general vamos a usar en C. O sea, según el lenguaje que estén usando, sepan cómo es el... Charlie, una pregunta. Sí. Pero ahí al final uno no está usando un array de doble entrada, digo, en C, ¿no? Estás usando un array unidimensional con... O sea, como que está explícito cuál es el que va más rápido. Vos definiste qué es row y qué es column, por decirlo así, porque en tu fórmula está X más Y por N, Sí, a ¿no? ver. O sea, yo en mi código podría definirlo de la forma que quiero. O sea, a mí el malloc en realidad me da una tira de bytes. ¿Sí? O sea que si yo quisiera almacenar A de manera column major como en Fortran y tratarla como si fuera column major, podría. ¿Sí? Y es solamente cambiar estos Claro, justo índices en cada función, por eso digo, que escribí es como yo. que vos definiste ahí el orden de C, por decirlo así, no lo Sí, estás usando, porque no, digo, si hubiese usado, no sé, dos malloc canidado o algo para armar una matriz de 2 por 2, digamos, ¿me entendés lo que te digo? sí, No. sí, Ahí, sí. o sea, es O como que no estamos usando el orden por defecto que C te da, porque no lo definiste vos. A ver, el orden por defecto que se da es
el del lenguaje, si yo hubiera puesto en vez de esto acá, ¿sí? Si yo hubiera puesto la matriz Claro. así, A es un puntero a un segmento de memoria contiguo, ¿sí? No son mallocs anidados ni nada por Correcto. ¿sí? O Sí, sea, sí. y el puntero A, si yo le paso este puntero a matmul, a esta matmul funciona, ¿sí? Justamente porque esta matmul sigue el orden de C. ¿Ok? Claro, claro. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Ujú. Por eso yo lo escribí en la convención de C. De nuevo, podría haber cambiado el orden de los índices, o sea, lo podría haber escrito de forma column major y como Lo no que estoy digo, llamando a nadie que usa otra convención, entonces no tengo ningún problema. lo que digo es que si yo traduzco, por decirlo así, este código completo, así tal cual como está escrito, a Fortran, ¿sí? En Sí, donde en vez de usar punteros, porque no tengo implementación así de punteros en Fortran, simplemente defino arrays de una sola dimensión, sí, pero los accedo con el índice, con la misma fórmula lineal que vos tenés, voy a tener exactamente la misma performance, aunque Fortran ordene al revés, porque no voy a usar dos índices. sí, de hecho, bueno, Fortran va a andar un poco más rápido. Pero sí, ¿por qué? Bueno, muchas cosas, muy cargado el statement. Ahora, primero, ¿por qué harías eso en Fortran si tenés en Fortran matrices multidimensionales que podés pasar como parámetro? Eso es lo Sí, sí. número uno. O sea, acá en C lo estamos haciendo porque no tenemos opción. ¿Sí? C no te deja. Se le cae el tipo directamente a la matriz de varias dimensiones. Eh, Eso por un lado. Bueno, ¿por qué dije que Fortran es más rápido? Porque Fortran, cuando uno... por un problema de C en realidad. Que esta función dice que toma 3 punteros, ¿sí? Dos son const y el otro no, pero eso mucho no le hace. Pero el problema acá es que el compilador C tiene que compilar matmul de forma que funcione para cualquier tripla de parámetros A, B y C. ¿Sí? Y en particular no sabe si C se pisa con A y B. O sea, si los rangos de las matrices A, no de las matrices, de los punteros A, B y C se solapan entre ellos. Entonces, acá puede tener un problema con eso. En el caso de Fortran eso no puede pasar porque el lenguaje no permite aliasing, que así se le dice cuando varios punteros pueden apuntar al mismo lado, y eso le deja hacer algunas otras optimizaciones. Pero bueno, por eso a veces Fortran es más rápido que C para casi el mismo código, incluso en estos casos numéricos que son sencillos. Bien, esa aclaración fue medio descarrilada, pero bueno, ¿a qué iba con todo esto? No sé, me perdí yo. ¿De dónde habíamos venido la conversación? Ok, que No, podés hacerlo en Fortran en una dimensión, sí, pero buen Fortran no lo haría. En cambio, sí, en buen C no te quedan muchas opciones. Y en C++ no usarías punteros así crudos. Más allá de que los Navier-Stokes, que es el problema en C++ que tenemos, creo que es el único en C++, también usa punteros crudos, pero porque tratamos de usar el código menos C++ posible, o sea, lo mantuvimos tan C como pudimos. En realidad C++ moderno no tiene nada que ver con esto, o con el código de Navier-Stokes. Bien, entonces, si uno corre esto,
Entonces bueno, mi computadora da 0.4 gigaflops. A ver. Iban haciendo las soluciones sucesivas. Bueno, van subiendo los flags del compilador, ¿sí? Y eventualmente se llega a solución 4, ok, que con el mismo código, todavía sí, con el código de solución 0, la versión más naive. Solamente cambiando flags del compilador sube la performance 22 veces, ¿sí? En mi computador. Entonces, ya laboratorio 0, partiendo de no saber nada sobre o sea, ni sobre HPC, ni qué código anda rápido, ni nada, solamente con saber hacerle un par de flags al compilador se puede ganar un montón, ¿sí? Después solución 5 creo que era de que cambiaba este orden, sí. Ok. No sé si el compilador se sigue optimizando. Bueno, lo que probablemente les cuente la clase que viene sobre esto de flags de compilación y compiladores es que los compiladores, a medida que pasa el tiempo, van aprendiendo trucos nuevos, ¿sí? Les van agregando reglas que generan mejor código. Entonces, todas estas charlas hay que mantenerlas actualizadas porque un truco que funciona este año, el año que viene, deja de funcionar porque lo optimizan de otra forma, mejor o peor. Lo optimizan de una forma mejor y ahora las dos dan el mismo tiempo, puede ser. O sea, bueno, el compilador también. Por ejemplo, nosotros sabemos que si el código naive se lo damos al compilador de Intel, eso lo reemplaza por un producto matriz propio y anda rapidísimo. Pero GCC no hace esas cosas. Veamos entonces. ¿Qué pasó acá? Lo único que cambió de este código fue meter el bucle de K adentro. O sea que ahora, en vez de pararse en un elemento de resultado e ir avanzando por la fila de A y la columna de B, lo que está haciendo es parándose sobre una fila de resultado, eligiendo un elemento de la matriz. Yo estoy señalando. No apunta esto. Está despejado, qué bien. Creo, sí, ok. Sí, está despejado. Entonces se para en un solo elemento de A, una fila completa de C, y va leyendo toda una fila de B, la multiplica por A, y después suma por la fila de B que está abajo por el elemento que sigue de A, ¿sí? A medida que va bajando, va sumando filas completas y después el resultado lo pisa sobre toda sobre todo el elemento de C. ¿Estoy diciendo bien esto? Sí, va acumulando, o sea, sí, donde guarda el resultado temporal lo va acumulando sobre la fila de C. ¿Ok? Y eso que tiene, para matrices más grandes, tiene pésima localidad, porque si el ancho de la matriz B y C es suficientemente grande, eso se cae de caché. Para este tamaño n más chico, es muy fácil de vectorizar, ¿sí? Bueno, que es el laboratorio que viene. Y cuando uno vectoriza, esencialmente, no sé si ya lo contó Nico, sí, lo contó Nico. Ahí está haciendo usos de recursos paralelos que tiene el procesador, que antes no estábamos usando, ¿sí? Y entonces el procesador de mi computadora tiene AVX, Haswell tiene AVX2, o sea que usa vectores de 256 bits. Ahí pueden entrar 8 floats, ¿sí?
O sea que en el mejor de los casos, si antes vectorizaba 0 y ahora vectoriza todo, debería calcular 8 veces más rápido, no más rápido, sino 8 elementos a la vez, que el throughput en general sería 8 veces más rápido. Pero bueno, como no vectoriza del todo el problema, solamente mejorando eso paso de 9 aproximadamente a 20, ¿sí? Gané 2x ahí. Y eso es por ayudar al compilador, bueno, cambiando un poco el algoritmo, sí que el producto matriz-matriz me deja poner ese orden de cualquier forma y sigue funcionando. ¿Qué hace la flag de March Native? Eso es importante. March Native, que estoy pasando acá, se usa para decirle al compilador que genere código que corra en la arquitectura que detecta en la máquina donde está compilando. ¿Sí? O sea, SSE se fija qué procesador tengo, dice, tenés un Haswell, en mi caso, entonces voy a generar código para Haswell, nada más que Haswell. ¿Sí? Haswell bajándolo a tierra quiere decir procesadores Intel Core de cuarta generación. Sí, de cuarta generación. Pero eso no lo hace normalmente. No. Porque si yo genero un ejecutable y te lo mando a vos, probablemente vos no lo puedas usar. Y creo que entiendo que sí. se dio cuenta cuál era la máquina, ¿o no? No. Si yo compilo sin el March Native, SSE va a producir código que corra en esta arquitectura, en cualquier Linux de esta arquitectura, donde esa noción de arquitectura es un poco más amplia, es el de la arquitectura del sistema operativo. ¿Sí? O sea que corre en cualquier Linux x86-64, ¿sí? En un procesador x86 de 64 bits. Entonces, en un Linux x86-64, el compilador, si uno no le dice para qué arquitectura compilar, compila para el mínimo. Sí. Bueno, después cuento. El compilador va a compilar para el conjunto de instrucciones que tienen todos los procesadores x86-64. x86-64 se inventó hace, era fines de los 90, o sea, hace como 20 pocos años. Y en esa época, cuando sale, los sets de instrucciones vectoriales que habían eran SCE1 y SCE2. Entonces eso es el nivel mínimo para que compila GCC si uno no dice nada. Entonces, sí, me estoy perdiendo ahí la mitad del ancho del vector. Porque SCE es, o sea, los vectores SCE son de 128 bits, ABX es de 256. Si compilo para SCE, yo te puedo mandar a vos a tu computadora Linux x86-64 y va a andar. Si vos tenés, no sé, el problema es que ahora ABX2 creo que ya tienen más o menos todas las computadoras modernas, entonces si yo compilo optimizando para mi Haswell va a poner instrucciones ABX2 y si se lo mando a casi cualquiera con una computadora de los últimos 5 años va a funcionar. Pero por ejemplo, si compilamos en un servidor nuevo que tiene un procesador basado en Skylake o más nuevo, que bajado al mercado sería un procesador Intel Core de 11ª generación que acaban de salir. Esos procesadores tienen ABX512, ¿sí?
si uno compila con -march native ahí y le copias ese ejecutable, se lo mandas a alguien que tiene ABX2, ese código no va a andar, va a tirar una señal de SIG-IL, señal de instrucción ilegal, ¿sí? Porque el procesador recibe algo que no sabe cómo comer. Así que eso, bueno, si uno no dice nada sobre March, ese se compila para este procesador x86-64 de hace 20 años, y ahí se pierde entre la mitad y 3/4 del poder vectorial de un procesador moderno. ¿Sí? Bien. O sea, estuve compilando como un estúpido todo ese tiempo. O sea, es un trade-off, ¿no? Es portabilidad versus performance. Y no siempre el compilador vectoriza, o sea, que te beneficias en los casos que vectoriza. En particular para el código de computación de alto desempeño, que es todo numérico, es fácil que vectorice, pero siempre estás recorriendo matrices que son grandes tiras de bytes que podés agarrar completas y operar en paralelo, generalmente. Bueno, vamos a ver que hay algunos problemas no, los laboratorios no todos. Pero sí, no usar los flags es gran fuente de pérdida de performance. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos qué tipo de arquitectura tenemos? Bien. Por un lado está la arquitectura base, que es, si uno tiene una computadora de escritorio más o menos común, tiene una arquitectura x86 de 32, de 64 bits, es muy raro de 32 bits. Y después el procesador, todos los sets de instrucciones que soporta, te lo dice, te lo expone el sistema operativo, ¿sí? En el archivo proc CPU info, te muestra la parte de información del procesador que le interesa al sistema operativo, esencialmente. Da información por cada core del sistema. En particular, bueno, yo estoy con un procesador viejito, un Core i5 4670K, y acá en flags, ¿A vos qué pusiste para que salga eso? Disculpame, se me corta un poco el internet. este comando, cat/proc/cpu info. O sea, en proc, el Linux expone datos del sistema operativo. En particular, en CPU info expone lo que sabe el procesador. Bueno, ¿y qué dice? Que el core número 3 tiene un procesador hecho por Intel de la familia 6, modelo 60, el string de ese procesador es este, la versión de ese procesador, porque tiene varias versiones internas, la 3, en este momento está a casi 3 GHz, la versión del código que corre el procesador adentro del procesador para correr las instrucciones, o sea, el procesador corre código que uno le pasa, pero para hacer eso tiene un código adentro con el que procesa algunas instrucciones que le llegan de uno. Bueno, la versión de ese código interno es la 28 y tiene tanta caché. Y tiene como hermano el procesador... no, perdón, la cantidad de hermanos que tiene, bueno, es uno de 4 hermanos. Bueno, varios datos, pero ¿qué es lo que interesa acá? Esta parte. Los flags del procesador, los procesadores tienen formas de preguntarles qué cosas soportan, ¿sí? Qué sets de instrucciones tienen, qué arreglos tienen, porque a veces los fabricantes de procesadores la cagan y tienen que parchar algo sobre la marcha, que lo hacen lanzando una versión nueva del microcódigo. El microcódigo se carga a la hora de bootear o lo carga desde la BIOS. Se carga a la hora de bootear, lo hace la BIOS o lo hace el kernel.
Y bueno, entonces las capacidades que tiene el procesador se guardan en se exponen en esta línea flags. En particular, lo que nos interesa a nosotros es los sets de instrucciones vectoriales que soporta. Está MMX, que es un set, es el primer set de instrucciones vectoriales, que era de 64 bits, para procesar dos enteros, uno al lado del otro. Después de eso lo sucedió SCE, que es otro set de instrucciones de 128 bits para procesar enteros. Después SCE2 agarró estos mismos registros de vectores y les puso instrucciones de punto flotante. Entran 4 floats o 2 doubles. Después salieron SCE3, SCE41, SCE42, que fueron agregando instrucciones raras a estos mismos registros de vectores de 128 bits. Hay algunas instrucciones útiles como pop count, que no tienen todo un set de instrucciones, sino que es una sola instrucción que está tan interesante que vale la pena tener su propio bit de descripción. En particular, pop count es una instrucción que si uno le da un registro, le pasa pop count, devuelve la cantidad de bits que están prendidos en ese registro. Y eso sirve para muchas cosas. ¿Qué más? Y bueno, acá vamos avanzando en el tiempo a medida que bajamos. ¿Sí? Esto no está ordenado de forma alfabética, sino que creo que es temporal a medida que las fueron agregando. ABX es... si alguien está por preguntar algo. Sí, Carlos. Sí. Sí, a mí también me figuran lo que dice flags, un montón de estos de estas letras. ¿Qué significan? Todas no, voy contando las más importantes. Alguna. Bien, entonces ABX es un set de instrucciones que cambia el registro de vectores de 128 bits, o sea, agrega un nuevo tipo de registro de vectores de 256 bits, pero ABX solamente pone instrucciones de enteros en estos registros. ¿Sí? O sea que, de nuevo, como SCE había sido registro de 128 con solo enteros y SCE2 era ese mismo registro le sumaba floats, bueno, cuando agregaron ABX lo mismo. Y después ABX2, que es estos registros de 256 bits, agregar instrucciones de punto flotante. Y bueno, después hay otras cosas interesantes sobre el procesador, por ejemplo, las que son del TSC cuentan cómo el procesador lleva rastro del paso del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando el mundo era joven, los procesadores corrían a una frecuencia fija. Y entonces, si uno quería saber cuánto tiempo pasaba, uno podía ya escribir una instrucción que devolvía cuántos ciclos venía ejecutando el procesador, ¿sí? Que se llama RDTSC, la instrucción, Real Time Stamp Counter. Entonces, si yo corría RDTSC, corría otra instrucción y hacía RDTSC de vuelta, bueno, había avanzado el timestamp counter. ¿Sí? Y eso, sabiendo el ritmo al que se ejecutaban no las instrucciones, sino los ciclos. Hay instrucciones que toman varios ciclos. Entonces, según la instrucción, el timestamp counter podría haber avanzado uno o varios. Pero bueno, entonces el TSC cuenta los ciclos del procesador.
Eso funcionaba para contar tiempo hasta que vinieron las computadoras portátiles que cuando ahorraban batería bajaban la frecuencia, pero también bajaba la frecuencia del TSC. O sea que no podía multiplicar uno la frecuencia por la cantidad de ciclos para sacar un periodo de tiempo, porque según si el procesador estaba a 800 MHz o a 3 GHz, daba distinto el tiempo que pasó. Así que en alguno de los flags del TSC, que no estoy viendo ahora cuál de todos es. Acá está, Constant TSC. Intel dijo, ok, no, el TSC va a contar siempre a una frecuencia fija que es independiente de la frecuencia del procesador. ¿Sí? O sea que si uno tiene este flag, el Constant TSC puede asumir que multiplicando lo que devuelve el RDTSC, que es el contador este de ciclos, se multiplica por la frecuencia esta fija del timestamp counter, y eso da tiempo. Pero con eso no alcanzó. ¿Por qué? Porque si uno suspende la computadora, o sea, uno toma tiempo ahora, le cierra la tapa a la notebook, la suspende por 6 horas y vuelve y abre la tapa, y ahora saca TSC de vuelta, la computadora estuvo durmiendo todo este tiempo y el TSC no avanzó las 6 horas que debería haber avanzado. Entonces eso también lo tuvieron que parchar para que se ajuste, y creo que es TSC Adjust eso. Sí, creo. Entonces, bueno, a medida que le van arreglando cosas al procesador y que cambie el comportamiento de ciertas instrucciones, el kernel tiene que ir exponiendo que sabe esas cosas para que también el espacio de usuario las sepa. Y las puede usar de manera correcta. Bien. Algunas preguntas de flags, me fui de vuelta. Derrape hacia cualquier lado. Bueno, algo notable es que ahora también llevan la cuenta de qué bugs graves tiene el procesador que tienen que parchar en el sistema operativo, ¿sí? En particular, bueno, este procesador es viejito, así que es vulnerable a un montón de ataques especulativos de los últimos 3 años. Ok. ¿En qué estábamos? ¿En qué habíamos compilado este? Sí. Sí. Benjamín. Sí, ¿podés volver atrás? Sí. Ahí abajo dice address sizes y 39 bits physical y 24 bits virtual. Sí. ¿Eso qué significa? Que esos son... ¿qué significa eso? Ok, que lo que significa es que aunque es una arquitectura de 64 bits, porque los punteros ocupan 64 bits, en realidad el espacio de direcciones virtual, que es el que maneja el sistema operativo, toda la memoria virtual a la que puede acceder un proceso o el sistema operativo, es de 48 bits, ¿sí? El resto los agregarán cuando una computadora pueda tener realmente esa cantidad de memoria. 2 a la 48 es 256 tera, creo que ya estamos llegando, le deben estar pegando cerca de eso. Bueno. Y el tamaño de dirección física es cuánta memoria física puede efectivamente direccionar el procesador, ¿sí? O sea, si pongo los DIMMs más grandes que le van a esta computadora, cuánta memoria puedo poner ahí, y esto sería 512 gigas. ¿Sí? ¿Vale 39? ¿512 gigas? Sí. Que es mentiroso, porque el mármol en realidad no soporta, creo que más de 32 en este caso, pero el procesador sabe.
hacerlo, después el resto del sistema no está al nivel. Pero bueno, es otra cosa de la que tiene que saber el sistema operativo, ¿sí? Cuánta memoria puede manejar. Gracias. Bien. Entonces, todo esto vino a que compilamos con otro set de instrucciones y anduvo más rápido. Ok. Entonces hicimos que vectorizara y anduvo más rápido. Algo que no puse acá y debería haber puesto es un punto intermedio donde agarramos nuestro mejor código secuencial que daba 20 gigaflops en un core y ver paralelizando cuánto tira, ¿sí? Entonces, bueno, puedo hacer un ejercicio 5B donde le agregue paralelización para ver cómo me va. Acá estoy diciendo, agarra el próximo loop y a ese espacio, a ese rango de números por el que itera ese loop, partirlo de alguna forma y repartir esos subrangos entre los distintos cores, entre distintos hilos. ¿Sí? Y eso, con eso... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí. Mira, ahí por ejemplo empezaría entonces, poner que tenés 4 cores. Entonces, sí, agarraría para cada I, para cada Y, por ejemplo, le daría un core la iteración 0, a otro core la 1, la 2, y a otro la 3, y ahí iría haciendo de a 4 los fores que están ahí adentro. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Hace eso o agarra los Y de forma desordenada? Que agarra el 20, el 15, el 13 y el 8 en función de cuán cerca están espacialmente en la memoria. Y si hay alguna forma de hacerlo que lo haga secuencial. Es configurable. O sea, OpenMP tiene un parámetro que se llama schedule. Si yo digo static, estoy diciendo, por ejemplo, si yo digo static 8, ¿se escribe así? Creo que sí. Estoy diciendo, ok, que el primer hilo que agarra esto, que tome los primeros 8 elementos, el segundo hilo que agarre los segundos 8, y así, y una vez que se acaben los cores, que siga de vuelta el primero. Podría decir, no, Dynamic, que acá cuando uno cambia el schedule le está diciendo, bueno, que cada hilo venga y le pida a OpenMP el próximo número cuando termine de procesar el número que le dimos. ¿Sí? Bueno, y hay varias estrategias más, pero eso sí, faltan como 2 meses para que lleguemos a esa parte de la materia. Pero sí, eso lo permite hacer OpenMP. Y si no, podés escribirte la distribución de tareas vos como quieras. O sea, sacas el for y lo repartís vos al trabajo entre los hilos. Entonces, vamos a OpenMP para el for. A ver, estamos en la solución 5. Bueno, lo voy a hacer en el makefile. Y esto le vamos a poner March Native menos FOpenMP y lo tengo que agregar a los targets. Creo que con eso alcanza. Bien. Entonces compiló y corrió. Antes corría en 20 y ahora agregando 4 cores. Corrió 26, a ver.
Y depende de la hora del día. A ver, vamos a probar. Limitando la cantidad de cores que corre. Bueno, y partiendo el problema en distintos hilos, aunque sea en uno, me agregó cierto overhead, ¿sí? O sea, hay un costo en levantar varios hilos, repartir trabajo, y cuando se lo doy a un solo hilo se nota, y bueno, ahí perdí performance. Hubo optimizaciones que no pudo hacer el compilador porque ahora tiene cosas corriendo en distintos lugares, y también hay un runtime de OpenMP que está distribuyendo trabajo que tiene un costo. Entonces, cuando uno pasa de secuencial puro a paralelo en un hilo, pierde algo de performance a veces. Y ahora si agrego hilos, bueno, pasando de a 1 a 2 hilos a escala casi lineal, ¿sí? O sea, pasé de 16 a 30, casi que duplique la performance. Y después, bueno, se va a desplomar por algún motivo, probablemente que tengo tabs del navegador consumiendo mucho de algunos cores. Entonces esos cores, una vez que uno le quiere asignar trabajo y están ocupados, no se puede asignar trabajo de manera equitativa entre los 4 hilos que estoy repartiendo, porque ahí empiezan a andar al ritmo del hilo más lento todos. ¿Sí? Si estuviera corriendo en un servidor que no está cargado, en vez de mi computadora de escritorio, por ahí esto me daría más rápido. No voy a cerrar el navegador porque tengo que cerrar el stream. Entonces seguimos subiendo, ¿sí? Y bueno, lo que quedaba era, la última solución en realidad es la que hay que encarar primero, es ver si alguien que sabe ya resolvió este problema antes que nosotros, ¿sí? Un producto matriz-matriz es un problema muy común e hiper estudiado, hiper optimizado. Entonces uno va y busca qué bibliotecas se usan para eso, y resulta que hay toda una familia de bibliotecas. Hay una interfaz que se llama BLAS. En realidad BLAS es el nombre de la primera biblioteca de álgebra lineal, y todas las que le siguieron usan esa misma interfaz por cuestiones de compatibilidad. BLAS originalmente estaba escrita en Fortran. Sí, está escrito en Fortran. Y entonces si quiero multiplicar dos matrices, me instalo una implementación de BLAS en mi computadora y llamo a la función adecuada de BLAS y listo. El fabricante del procesador o alguien que optimiza mucho ya le pegó a este problema hasta que anduviera rápido. Carlos, Sí. de hecho en Fortran para multiplicar matrices tienen la misma función que acá, matmul. Eso por un lado, y por el otro sí está la librería liblapack y liblablast, que entre otras cosas encuentran autovalores y autovectores de una matriz simétrica. Eso yo lo he utilizado mucho. Sí, LAS y LAPACK, bueno, tienen toda una nomenclatura rara porque, o sea, están hechos para Fortran 77, entonces los nombres de las funciones de BLAS son súper compactos e ilegibles. En particular, acá uno quiere hacer un producto matriz-matriz de una matriz con matrices cualquiera de precisión simple. Entonces la función a la que quiero llamar es sgem. Solución 6. Si se fijan, acá estoy llamando sgem. ¿Qué quiere decir sgem? La S es de precisión simple, ¿sí? Porque estoy usando float. G es que es una matriz general, o sea que no sabemos nada de ella. Y MM es el nombre de la operación, que es producto matriz-matriz. Si fuera MB corta, es un producto matriz-vector, y después hay
muchos nombres crípticos raros que resuelven distintos problemas. Por ejemplo, SB corta es Solver, que creo que está en LAPACK, no en BLAS. LAPACK es una biblioteca que se implementa sobre el BLAS, y la escribió esta misma gente que implementó BLAS, entonces son muy parecidos. Bien, o sea, BLAS solamente son las operaciones de álgebra lineal y después LAPACK tiene solvers y cosas más interesantes sobre eso. En particular, si supiéramos, por ejemplo, que la matriz es triangular, creo que es... En algún lado va un TR o un TRI acá en el nombre de la función. Bueno, optimizaciones que se pueden hacer. Bueno, entonces nos buscamos una biblioteca que resuelve este problema, y estas bibliotecas, bueno, resuelven problemas más generales que en algunos casos que el problema puntual que teníamos. Por ejemplo, acá BLAS sabe transponer las matrices de entrada y de salida, ¿no? Sabe operar sobre entradas row major y column major. Bueno, después las dimensiones. Puede tomar matrices donde la distancia entre filas es distinta de n y cosas raras, ¿sí? En particular, ese gem resuelve el problema alfa AB para un alfa escalar más beta por C. Entonces uno puede especificar el alfa y el beta, que acá les pusimos 1 porque nosotros queríamos A por B más C nomás. Bueno, hace de todo ese gem, pero aún así con todo eso, con toda esa funcionalidad extra que tiene, si uno se fija qué tan rápido corre, ¿sí? Estoy corriendo en un único core, pero OpenBLAS, que es una de las implementaciones de BLAS, anda aproximadamente 5 veces más rápido que mi mejor código anterior, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vectoriza todo y hace uso muy cauteloso de la caché. O sea, recorre las 3 matrices de forma que tenga que hacer el movimiento óptimo de datos. Profe, permiso, hacer una consulta. Sí. Porque yo tengo Arch y traté es decir, tengo instalado el OpenBLAS, pero las librerías específicas que venían en el README no están en los repositorios de Arch. Entonces, es decir, no están con ese nombre. No sé si alguien tiene Arch y logró hacer correr el programa, y me puede decir qué comando utilizó para instalarlo, ¿no? Porque justo Dante, que sé que usa Arch, se fue hace 5 minutos. No sé si hay otro usuario de Arch. Si no, también podés probar enlazarla contra BLIS en vez de BLAS, de OpenBLAS. BLIS es otra biblioteca BLAS. Y si no, Intel también da la MKL, que es la Math Kernel Library, que implementa BLAS, LAPACK y FFT y otras cosas más. O sea, después lo que vos hiciste fue usar esas funciones dentro del programa, ¿o no? Sí, o sea, yo estoy llamando a una función de otra biblioteca en mi programa. Claro, o sea, el código es distinto al que habíamos escrito al principio. Sí. No es ese, digamos, O sea, toda la implementación de mi función matmul es llamada a la función que implementa lo mismo. Claro. ¿Sí? Una pregunta, ¿ahí no podrías usar un define, no sé cómo se dice, Sí. para, en vez de usar el void, etcétera, como macro? Digo, para no entendí. Digo, para ahorrarme, para no hacer una función que llame a la función de la biblioteca, Sí. hago un
como hiciste define n3000, no podemos hacer un define matmul, bla, bla, y ponemos la llamada de la biblioteca. Entonces cada vez que escribo matmul, se puede O hacer sea, algo así. claro, que cada vez que escribo matmul se reemplaza el texto por cblasSgem. Claro, para evitar tener una función que se llama una función. O sea, el tema es que el código de esta función es nada, ¿no? O sea, cambia un par de parámetros y inmediatamente llama la función. O sea, agrega muy pocas instrucciones el código de esta función. Ahora, si yo le cambio a matmul por una macro, me va a hacer un reemplazo sintáctico y ahí perdí todo el chequeo de tipos de esto, ¿sí? O sea, acá yo estoy diciendo que matmul toma una matriz A que no voy a modificar, una matriz B que no voy a... un puntero A cuyos contenidos no voy a modificar, un puntero B, una matriz B de cosas que no voy a modificar, perdón, y una matriz C que sí puedo llegar a modificar. En cambio, si yo hiciera cblas, etcétera, si yo pusiera esto, ahí matmul pasa a tomar 3A, B y C cualquiera, o sea, reemplaza el texto y después la verificación de tipos acá que se hace es medio floja. Sí, o sea, se pierden todas las ventajas del tipo estático del lenguaje. No es conveniente entonces ese tipo de cosas. Es más propenso, mucho más propenso a errores, infinitamente más propenso a errores. Yo tengo definido un for, o sea, defino el for para poner para copiar el for de Python. ¿Eso me puede dar problemas también por eso o no? O sea, sí, hay un montón. No lo hago ahora en esta materia, no hago esas cosas. ¿Cómo es? O sea, sí, bueno, el tema es que un for en Python, ¿cómo era? For x in range 0n. Pero ¿cómo lo harías en macro? No, yo pongo for, entre comillas, for n, digamos, para que no tenga nombre del for, y pongo el rango. Y después abajo pongo el for int, bla, 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 como lo ponemos en C normalmente. Entonces, o sea, vos decís cero. Algo como For n y es el for int igual a 0, y menor que n y más. ¿Eso trae problemas en C o no? Yo lo uso en C++, hago eso. Bueno, fíjate, ¿qué pasa si vos tenés una función que es... no sé. Yo tengo mi... bueno. Okay. Yo tengo una función que usa una variable i, ¿sí? Y después pones for n. Acá dentro de este for, si vos pones, no sé, k igual a i por algo, ¿qué i estaba usando? Estaba usando la i del for, ¿sí? Que está declarada en un bloque más interno, ¿sí? Que le hace sombra a la i de afuera. Entonces, cuando vos lees este código y no tenés la definición del for directamente arriba para tener en mente que este for agrega un i propio, si vos ves esta función por separado, decís, ok, k es igual a 8. Pero no, k es igual al valor de la iteración en la que estamos por 2. ¿Sí?
Entonces acá te agregaste código que hace cosas detrás de escena. Claro, no Y eso en conviene. general no está bueno. Sobre todo no para una construcción tan común de C como es esta, ¿no? O sea, esto es como muy... Cuando tenés suficiente experiencia en C, es como que esto lo lees, lo ves y ya sabes lo que hace. Entonces sí, las macros en general se usan para cosas más... No se deberían usar en lo posible y cuando se usan es para hacer reemplazos sintácticos medio complicados que te ahorran mucho trabajo. Y si podés evitarlos, evítalos. Bien. Bueno, entonces, si lo último era solución 7, que es correr en todos los hilos, pero bueno, sí, como mi procesador está cargado de basura en este momento, sí, no va a escalar todo lo que podría, por ahí le podría haber sacado 400 gigaflops. Entonces, siempre lo que vamos a aprender en este laboratorio, la idea de que lo que querríamos que aprender en este laboratorio es a escribir el código que iría dentro de una de estas bibliotecas si no existe la biblioteca que necesitan para resolver su problema. O sea, primero busquen una biblioteca que lo haga. Si ya anda rápido, problema solucionado. Si no anda rápido, bueno, pueden aplicar lo que salen sabiendo de acá para mejorar esa biblioteca o para implementar una propia que ande rápido. ¿Sí? Pero no queremos reinventar la rueda. Por eso también, bueno, había algo de marketing engañoso en lo que se publicó de esta cátedra, que decía, no, si haces Machine Learning te va a servir computación paralela para exprimir la GPU Y no, Machine Learning usa TensorFlow, que ya está súper optimizado, o por ejemplo PyTorch llama cuDNN, que es una biblioteca de redes neuronales de NVIDIA, que también lo optimiza la gente de NVIDIA. Entonces nosotros no vas a salir sabiendo cómo hacer más rápido PyTorch, tu código que llama PyTorch o que llama TensorFlow. Ya está, ahí estás usando una biblioteca hiperoptimizada. ¿Sí? Bueno, eso. 1 hora y media para hablar de la clase anterior. ¿Y ahora? ¿Qué queda para la clase de hoy? No, 1 hora nomás porque empezamos tarde. ¿Preguntas de esto? ¿Comentarios? ¿Algo? Profe, Sí. para resumir, para cerrar un poco este lab, ¿cuál era el objetivo que teníamos que sacar de esto? ¿La performance? ¿Cuánto podemos llegar a mejorar implementando usando una librería? Es para ver si el punto inicial y hasta dónde se podría llegar. ¿Sí? De dónde partimos y hasta dónde podríamos llegar. Para un problema súper estúpido. También para llevarse alguna que otra lección, como, sí, las bibliotecas optimizadas son mejores. El conocimiento de dominio sirve un montón, sí. El compañero que se dio cuenta de que B era una matriz triangular superior y que eso le resulta en que puede hacer código que anda en la mitad de tiempo, ese tipo de conocimiento de dominio es hiper valioso, ¿sí? O sea, yo optimizo simulaciones de físico en mi trabajo. Y, o sea, yo puedo exprimirlo mucho el problema, pero el problema dentro del código, transformando código en código que hace lo mismo pero más rápido. Pero en algún momento viene un físico, lo mira el problema y dice, ah, sí, esta matriz tiene esta forma, así que podés hacer esto. Y ahí me descarto la mitad o más del problema y ahora tengo un problema mucho más chico, mucho más eficiente que computar. Esa clase de conocimiento de dominio es hiper valiosa, ¿sí? Ya no es solamente que alcanza con escribir código. Se puede llegar muy lejos escribiendo código mejor,
pero también es invaluable el conocimiento de dominio y del algoritmo, porque o sea, lo que hacen ahora en muchas disciplinas esencialmente es escribir algoritmos, ¿no? Medio por arriba, después algún computólogo lo termina pasando a código optimizado, pero el algoritmo de cómo se itera, no sé, en dinámica molecular lo escribió un químico, no un computólogo. Y se va mejorando eso, se diseñan cosas que convergen más rápido, eso es numérico. Y eso hay que saberlo. O sea, no alcanza solamente con ser buen programador, sino que también hay que saber sobre el problema. Así que sí, eso era la idea del laboratorio cero. Bien. Una pregunta. Sí. Pero, ¿vos podrás subir tu BIMRC después? Porque... Es horrible mi BIMRC, ¿no? En serio que tiene muy poco... Hay gente mucho mejor para eso. En particular, no sé si alguien más pythonero sabe si FISA todavía mantiene su BIMRC base. Hay un programador argentino conocido como FISA, que es... ¿Cuánto? Fisanotti, el nombre. Bueno, que él mantenía su serie de scripts para mejorar BIM, para poner lindo BIM. Busquen eso. No me copien mi BIMRC en serio, porque es un desastre. Pasó a NeoBIM ahora, FISA. Se pasó. Sí. Bien. Gracias, Nati. Bueno, tengo una consulta cuando pueda. Sí, dime. Resolviendo el ejercicio, yo la primera pregunta que me hice es, bueno, logré la multiplicación de las matrices y logré el resultado correcto y me dio un Gflops dado, 0.2. ¿Cómo sabes cuán malo o cuán bueno es ese resultado? Es la primera pregunta. Y la segunda, que es como una derivada de eso, yo empecé a hacer cambios sin usar el optimizador en ningún momento, porque yo dije, bueno, empiezo a cambiar esta implementación, voy viendo que me mejore los Gflops, y después me preocupo por las optimizaciones. Y eso me salió mal porque llegué a decidir que la mejor versión de mi código era una que en realidad descarté una que con optimizadores hubiera quedado mejor en las corridas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Primera pregunta. ¿Cómo sé cuán bueno es mi código respecto al máximo? Para problemas en los que podés calcular de manera analítica la cantidad de gigaflops que está extrayendo del procesador, podés comparar esa cantidad de gigaflops con el máximo práctico que se le puede extraer a ese procesador. ¿Sí? O sea, comparas tu código contra el código que más gigaflops le extrae al procesador. ¿Sí? ¿Y ese código ¿Cuál es ese código? Bueno, un buen código para eso es esta función, ¿sí? la sgem. El producto matriz-matriz se usa mucho como un benchmark de podés extraer todo el poder de cómputo del procesador que quisieras. Una implementación optimizada, ¿no? Entonces, generalmente para medir la potencia máxima del procesador se usa LINPACK, que es un problema, una simulación que resuelve un sistema de ecuaciones lineales, y para resolver ese sistema de ecuaciones lineales pivotea una matriz y después aplica el solver, hace un producto matriz-matriz, o sea que está llamando a sgem o a dgem, que es la versión de doble precisión, y LINPACK se sabe exactamente la cantidad de operaciones que hacen,
cada iteración, entonces se puede calcular exacto la cantidad de gigaflops que extrajo. Eso generalmente le pega muy cerca al límite de operaciones del procesador, límite práctico, pico práctico de operaciones máximas, de performance máxima del procesador, pero hay benchmarks más sintéticos que sacan el pico límite, digamos, todo lo que se le puede extraer, que uno de esos está dentro del ¿cómo era? Empirical Roofline Toolkit. ¿Por qué este nombre? Roofline es un modelo de performance, esencialmente es una forma de poner en una gráfica que el límite de performance que se le puede extraer a un problema es una función de la complejidad aritmética del problema, o sea, cuántas operaciones se hacen por cada byte que se transfiere desde el sistema de memoria al procesador. ¿Sí? Lo vamos a ver en algunas clases. Y bueno, es una función de esa complejidad aritmética y de los límites del procesador y del sistema de memoria de la computadora. ¿Sí? Entonces vos a Roofline le das un poder de cómputo y un ancho de banda y un problema de alguna cierta intensidad aritmética y te dice, bueno, el máximo que le podés sacar a este problema es tanto. ¿Sí? Entonces, la respuesta general a tu problema es esa. ¿Cómo sabes si tu código es bueno? Aplicas Roofline. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí. Si tenés un problema que no está limitado por ancho de banda de memoria, entonces el límite generalmente es, tu código si anda bien le debería pegar cerca al resultado del impact o al resultado de poder de cómputo del Empirical Roofline Toolkit, que es un poquito más alto. Y si tu problema está limitado por ancho de banda de memoria, en vez de medir la potencia de procesador que estás extrayendo con tu código, lo que te pones a medir es cuán eficiente sos moviendo datos desde y hacia memoria, ¿sí? Porque ese es tu límite. Y en ese caso tratas de extraer los gigabytes por segundo de tu problema, de tu código, que lo podés, tanto para gigaflops como para gigabytes por segundo, si no lo podés calcular de manera analítica, como es el caso del producto matriz-matriz, que es un problema fácil de calcular. Si, por ejemplo, tuvieras un problema estocástico, como son varios de los que tenemos en computación paralela, que en cada iteración hace una cantidad variable de operaciones según cómo tiró la moneda, a esos datos los podés extraer con un profiler, ¿sí? Podés extraer la cantidad de instrucciones que corrió para cada función y bueno, entonces la cantidad de instrucciones de punto flotante que se ejecutaron para esa función, perdón, y entonces ahí, si tenés la cantidad de instrucciones de punto flotante, le dividís por el tiempo y sacas los gigaflops. Y lo mismo para el ancho de banda de memoria, ves cuántas transacciones de memoria hizo cada función y cuánto tiempo corrió de cada función y sacas el ancho de banda de memoria efectivo. Y ahora, ¿contra qué límite se lo compara los gigabytes por segundo? Generalmente se lo compara o con el límite que calcula también el Empirical Roofline Toolkit, porque se lo usa para calcular el Roofline, o un benchmark que se llama Stream, que esencialmente lo que hace es pide 3 matrices grandes en memoria, 3 vectores gigantes en memoria, y calcula, ¿cómo era? C igual a A más B por C, creo que era. C igual a A más beta por B, o algo así.
¿sí? O sea, es un cálculo súper pavo que lo único que en realidad lo que está haciendo es leyendo de dos matrices en memoria y escribiendo una tercera de dos vectores. Un tercer vector. Y ese problema generalmente le pega al extrae la performance máxima del sistema de memoria, entonces eso te va a decir tu sistema tira tantos gigabytes por segundo. A ver si lo puedo mostrar. No, primero veamos que no hay nadie corriendo. Está vacío el servidor y ahora yo acá tengo stream compile. Ok, esto lo compilé con un compilador de Intel, así que... Profe, una pregunta. Sí. Esa variable que setea antes de llamar a stream, ¿es una variable global que se pasa al ejecutable o cómo sería el OMP-S? Acá estoy diciendo que defina esta variable de entorno como 28 y después corre este comando con esta variable de entorno definida, que una vez que termina este comando desaparece. Podría hacer export OMP-num reduce 28 y después correrlo, que igual no va a correr porque no tengo el compilador. A ver, voy a traerme el compilador. Acá, sí. Sí. No tengo el compilador de Intel, sí. Entonces, como ya definí la variable, no me hace falta... ¿Sí? Entonces corro stream y me dice que, para copiar de un vector a otro vector, saco 60 GB por segundo. Para multiplicar un vector por una constante y guardarlo en otro, saco 60 GB por segundo. Para sumar dos vectores y guardarlo en un tercero, saco 73 GB por segundo. Y para hacer el triad, que creo que es un vector más el otro escalado por multiplicado por algún escalar y guardarlo en C, también 74 GB por segundo. Entonces, si vos sabes que el mejor código, el código más rápido usando memoria, saca 74, 73 GB por segundo, y tu problema limitado por ancho de banda de memoria saca 10, entonces, tenés que mejorar el manejo de memoria. Y si saca 60, ya por más que manejes mucho más el manejo de memoria, no tenés tanto margen para arriba. Sí, eso te deja decidir el rumbo. Esa es la idea de estos benchmarks. Y después cuando veamos Roofline terminamos de explorar eso. Pero es un poquito más sobre esa idea, nada más. Bien, ¿eso era la primera o eran las dos preguntas, Nati? Era la primera, ¿no? No me acuerdo ¿cuál era la segunda? ¿Nati? Sí, acá estoy. Sí. ¿Cómo era la segunda pregunta? No me acuerdo si... Que ¿en qué momento empezás a jugar con las optimizaciones de compilador y cambios en tu código C? Porque yo dejé las optimizaciones de compilador para el último, asumiendo que el código C más, que me tiraba más G-flops, después iba a ser el mejor optimizado, pero no fue así, digo. El código
con O0 me dio la mejor cantidad de operaciones, no es el que mejor optimiza después, no es el que queda mejor usando las optimizaciones. En particular, el código M fue mejor, usaba una variable local para calcular el producto. O sea, dado una posición en C, yo calculé el producto de A por B en una variable local, y eso fue lo que sumé a C, y eso me andaba con O0 mejor que cualquier otra opción. Claro. Pero con los menos O no, quedó horrible comparado con las otras cosas. Bien. La solución. O0 es horripilante, no lo uses. O sea, no optimiza nada y entonces tienen sentido esas micro optimizaciones que esencialmente lo que estás haciendo ahí de poner vos una variable temporal es manejar los registros vos a mano, ¿sí? Entonces, generalmente uno pone O2, que es el nivel de optimización seguro, o sea que en general solamente aplica optimizaciones que dan beneficios. Y parte de esa base. Ahora, después O3 es más complicado porque aplica optimizaciones que ya tienen más heurísticas y no siempre aciertan, ¿sí? Pero en particular O3 en los compiladores ahora prende el vectorizador, ¿sí? Y vos querés programar contra un vectorizador, ¿sí? O sea, asumiendo de que hay alguien que te va a vectorizar por detrás. A menos que vos escribas código vectorial explícito, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio 2, que bueno, ahí decís, ok, no me hace falta el vectorizador porque yo sé lo que estoy haciendo y le voy a decir, emití esta instrucción de vectores y no jodas, ¿sí? Pero entonces, yo partiría programando mínimo contra menos O2 con el vectorizador prendido o contra menos O3, ¿sí? Y para el set de instrucciones objetivo, digamos, o sea, para el set de instrucciones en el que va a correr el benchmark. Porque sí, si te fijas, el código generado por O0 no aplica nada y la cantidad de optimizaciones que hace cantidad de optimizaciones sencillas que hace el optimizador del compilador pasando de O0 incluso a menos O1 tira instrucciones a los pavotes, es increíble. Después lo podemos ver cuando muestre, bueno, en alguna clase de la semana que viene se va a ver eso. Así que sí, si arrancas menos O2, menos F3 vector ahí son menos O3. Y 6 por ahí. Gracias. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Creo que había alguien más que quería preguntar algo. Sí, yo. Sí. ¿Qué comando hay que usar para que te aparezca esta imagen que tiene en la terminal? Yo lo que hice fue ir a la página stream. A ver. O sea, uno googlea Stream Benchmark y va a la página del Dr. Bandwidth, que así se llama el que inventó, así le dicen al que inventó este benchmark, y dentro de esa página en algún lado está la fuente de ese código. ¿Dónde demonios está? Source code. Y bueno, acá está stream.c y el makefile, y uno lo puede bajar y compilar en donde quiera medirlo. ¿Sí? Eso. Bueno, estamos con la parte del laboratorio 0. ¿Parece? Sí, el silencio. Sí. Espera, no, tenía un comentario. ¿Había algo en el chat? Gracias Gaby por el link del BIM de PISA. Bueno,
Me pasé hablando del laboratorio 0, pero sí, les quiero contar del laboratorio 1, que el enunciado ya está posteado. Primero, antes que nada, puse en el SULIP una encuesta nueva para... Bueno, no es una encuesta, es un formulario donde registran los grupos y en qué problema están trabajando. En base a eso, o sea, a los mails que veo registrados en esa planilla, les voy a mandar cuentas para los servidores nuestros. O sea, esa es la gente que está trabajando en los laboratorios, así que ahí van a llegar, a eso le vamos a dedicar las cuentas. Y también para saber cuánta gente efectivamente está trabajando en los laboratorios para dimensionar cuánto van a demorar las presentaciones. En este momento tenemos 16 grupos inscritos, o sea, son 32 aproximadamente. Bueno, ahí yo mandé el formulario y Sí. pasa a mi compañero, no sé si te lo paso ahora. Sí, o lo busco también en la planilla que tenemos, si no lo tengo. Sí. ¿Tienen que mandarlo los dos o con uno solo que lo mande? Eso? No, uno por grupo. Está bien. Okay. Bien. Si no armaron grupo, por favor resuélvanlo. O sea, sé que hay gente que no ha armado grupo todavía. No sé si es gente que lo está haciendo de oyente y no le importa, o no quiere molestar, pero sí. Si planean presentar, anótense, primero, armen el grupo, vean que hay gente todavía colgada, me parece, y registren pronto. Bueno, terminando con la burocracia. ¿Qué es el laboratorio 1? Bueno, es esencialmente esto que hicimos con el laboratorio 0, pero ahora en serio, ¿sí? Y solamente dentro de un core, y sin vectorizar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero hay que ver cómo medirlo el problema, ¿sí? Porque el problema, las simulaciones que tenemos corren y algunas dicen corren tanto tiempo y después cómo se compara eso, tanto con la misma simulación para otro tamaño de sistema como con la misma simulación corriendo en otra computadora o con otras optimizaciones. El tiempo generalmente no es una buena métrica, ¿sí? O sea, más allá de que es la que nos interesa, o sea, achicar el tiempo de ejecución para tener más vida, no es fácil de comparar. Entonces tienen que ver el código que corren, tratar de entender el problema y diseñar o pensar en una métrica que diga la performance de sus problemas, ¿sí? Idealmente, tiene que ser una métrica que funcione para cualquier tamaño de problema, o sea que generalmente es una velocidad, ¿sí? No, en vez de ser de acá a Buenos Aires le puse 7 horas, fui de acá a Buenos Aires a 100 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser esa métrica? Además, bueno, si anda más rápido, debería dar un valor mayor. ¿Por qué? Porque si no, después en las gráficas se hace imposible de ver realmente la ganancia, ¿sí? Si ustedes empiezan el laboratorio con la métrica que da 100 y al final del cuatrimestre están comparando en dos versiones que la métrica le da 1 y 0,8, eso en velocidad es significativo, pero con una métrica que está dada vuelta, que es la inversa, en una gráfica no se ve esa diferencia entre el 100 y el 1 y el 0,8, que de otra forma sería un 100 contra un 10.000 y un 12.000, creo, más o menos, abajo. Así que sí, esas propiedades tienen que tener. Si pueden calcular la cantidad de operaciones de manera analítica, o sea, si pueden decir, ok, en cada iteración se hace esta cantidad exacta de cálculos,
Pueden usar gigaflops o giga instrucciones por segundo, IPS. Es mejor todavía. Creo que la mayoría de los problemas son estocásticos, así que Mana, por ejemplo, no se puede, TinySync no se puede. MD no estoy seguro, Navier Stokes probablemente. ¿Y qué me queda? Y TinyMC también es estocástico. Hay al menos 3 que tienen uso pesado de generadores de números aleatorios, así que ahí no hay forma. Bueno, una vez que encuentren la métrica para comparar, se ponen a ver cómo mejorar esa métrica, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden probar? Pueden probar distintos compiladores, ¿sí? Prueben con Clang, prueben con GCC, prueben con los compiladores de Intel, que ahora son gratuitos. Antes no eran gratuitos y eran muy caros. Ahora los dan gratuitos sin soporte. Los compiladores de NVIDIA, no sé si la versión CPU es tan buena, así que no sé si tiene sentido explorarlo. Exploren el espacio de opciones de compilación. Sobre esto va a haber una charla la semana que viene, así que no desesperen si todavía no saben qué hay para ver. Pero en general, O3, O2 definitivamente va a ser mejor que O1 y O0. O3 a veces va a ser mejor que O2. March Native va a ser mejor que no tenerlo. Hay cosas que son media fijas y hay cosas que no. Hacer unrolling de loops no siempre funciona. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Si ven cosas que se pueden mejorar al algoritmo, tanto en cálculos innecesarios, que no se dé cuenta del compilador, como en cosas numéricas que hagan que converja más rápido, eso sirve. Acá también se incluye el cambiar el generador de números aleatorios de RAM, que es lentísimo, por otro. Hay muchos generadores de números aleatorios muy rápidos, así que exploren. Hay optimizaciones de cálculos que se pueden hacer, que hay que ver que no las haga el compilador. Por ejemplo, si están dividiendo muchas veces por algún valor, quizás les convenga cambiar la división por calcular el recíproco y multiplicar por ese valor, porque, o sea, el calcular el recíproco es una división, pero después si lo pueden amortizar en muchas multiplicaciones, se ahorra tiempo. Eso es lo que, en donde se gana, sí, la multiplicación es mucho más barata que la división, tanto en puntos flotantes como en enteros. En puntos flotantes no es tanto más caro, pero es más caro. Uno podría desenrollar el código a mano. Desenrollar, lo voy a contar la clase que viene, pero es esencialmente, en vez de hacer código en vez de tener un bucle que en cada iteración del bucle opera sobre un índice, es hacer un bucle que da la mitad de vueltas, pero en cada iteración del bucle operar sobre 2 elementos, ¿sí? O sobre 4, o sobre 8, etc. Eso le expone más paralelismo al procesador, pero tiene otros costos que les voy a contar después. Después hay optimizaciones para ahorrarse operaciones de memoria. El problema con estas optimizaciones es que ahora no van a ganar nada con esto, porque no están limitados por el ancho de banda de memoria. Generalmente uno se vuelve limitado por el ancho de banda de memoria cuando extrae mucho poder de cómputo del procesador, y eso recién va a pasar cuando vectoricen, y además probablemente también haga falta que paralelicen. Y también estos efectos se ven más para problemas grandes que no entran en caché, que para problemas chicos que sí entran en L3 definitivamente, y probablemente L2. Ahora uno diría, bueno, ¿por qué no pongo problemas grandes de entrada? Y el tema es que
como van a correr algunas de estas cosas en servidores compartidos y el código está muy poco optimizado, cuando hagan crecer mucho el N, va a demorar mucho tiempo real, el reloj de la pared, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen crecer el N, no sé, a 5000 y demora 2 horas y mantienen el servidor ocupado para la gente que quiere medir sus cosas, entonces no, ese tamaño de problema en ese momento no es atacable todavía. Quizás para el laboratorio 2 o 3 sí, 5000 es un tamaño factible. Y definitivamente para el laboratorio 4 va a hacer falta, hasta quizás haga falta. Bien. Todo esto se puede explorar a mano o se puede hacer de manera inteligente, ¿sí? La mayor parte de estas cosas uno las puede explorar poniéndolas en un archivo de texto y escribiendo un script que las explore automáticamente por uno, ¿sí? Entonces este es el laboratorio donde uno hace la inversión de tiempo para que después todo vaya más rápido y uno se pueda concentrar en escribir código que ande mejor. En particular, ¿qué cosas hay para automatizar que sirven? Toda la exploración del espacio de parámetros del compilador se puede automatizar. Deberían agregarle algún tipo de test básico para que si el código le aplicaron alguna transformación y deja de dar bien, le salte inmediatamente y no sigan explorando ese camino. En este momento los códigos no tienen test, no está bueno eso. Si alguno escribe test lindos que te puede agregar a los proyectos, patches welcome, agreguen un pull request o un issue en GitHub. Si ven problemas, agreguen issues en GitHub. Si tienen mejoras, manden pull request, los vemos. ¿Qué más? Bueno, automatizar de ejecución, sí. Sepan que correr una vez para ver la performance no alcanza. Hay fuentes de ruido, entonces estos, a la hora de presentar resultados, van a tener que dar resultados estadísticamente buenos. Así que van a tener que correr varias veces y promediar y esas cosas. Y para hacer eso, para generar esas métricas, está bueno que puedan tener una salida del programa que les dé la métrica que ustedes necesitan y la imprima de una forma que sea fácil de ingerir por otro script y la procese, ¿sí? Lo mínimo para eso es que el programa imprima directamente formato CSV, así la salida de ese programa, si no la scriptean, al menos la pueden copiar y pegar en Excel o en Google Docs, ¿sí? Mínimo. Y bueno, después la generación de gráficas también se puede automatizar o la pueden ir ajustando a mano como les guste. Y una vez que hagan todo eso, para esto va a haber el tiempo que hay para este laboratorio, depende mucho de qué tan rápido va el teórico, porque esencialmente necesitamos que el teórico se meta en vectores para que nosotros empecemos con vectores, pero generalmente a Nico le toma 3 semanas. Cuando se acerque la entrega va a ser una presentación en Meet o en YouTube, vamos a ver, exponiendo, sí, en qué ambiente corrieron, qué es el procesador y el poder del procesador, idealmente si lo pudieron medir, qué memoria tiene, qué sistema de memoria tiene y cuánto le pueden extraer con los benchmarks, qué compiladores, qué versiones usaron, en qué sistema están corriendo. Y bueno, tienen que mostrar gráficas de cómo fueron progresando a medida que fueron mejorando cosas. Los problemas se comportan de manera distinta para distintos tamaños de problemas, así que también estas gráficas tienen que tener una dimensión tamaño del problema. Bien,
y lo marco de vuelta a considerar la calidad estadística de los resultados. En particular, ahí hay un enlace a una charla de Emily Berger que se llama Performance Matters. Y esa charla, bueno, es buenísima y en particular le pega mucho a lo que uno llama eyeball statistics, ¿sí? A hacer estadísticas a ojo. Está buena verla. Muy buena verla. Y repasarla cada tanto. Bueno, y en la entrega, sí, tienen que ir mostrando lo que probaron y lo que mejoró y lo que no. Todo sirve, ¿sí? Si empeoró el tiempo haciendo algo que parecía que tenía sentido, también es un resultado interesante. Y eso es todo. Bien, me faltaba algo. Ok. Una cosa importante, sí, que nos había dicho es que algunos códigos son más grandes que otros y entonces es fácil distraerse optimizando cosas que toman una porción pequeña del tiempo de ejecución. Por ejemplo, para una simulación que hace 50.000 iteraciones, uno se fijaría en la función que avanza el paso de tiempo y no se pondría a gastar tiempo optimizando el código de inicialización de las matrices que corren una sola vez al principio, ¿sí? Y este caso que doy es fácil, o sea, es obvio, pero después, ¿cómo saber qué es lo que toma mucho tiempo de ejecución del resto del código? No es tan fácil de saber. Entonces, para eso hay que usar un profiler. En algún momento vamos a hablar de esto. Hay muchos temas que cubrir, así que probablemente sea dentro de 2 semanas esto. Vamos a ver. Y lo mismo, bueno, el profiler deja ver qué funciones, miden muchas cosas, pero dejan ver qué funciones toman tiempo y también dejan extraer métricas del código que está corriendo, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno obtiene resultados, tanto esperados como no, uno puede usar el profiler para explicar por qué eso anda efectivamente más rápido, más lento que lo que había antes. Por ejemplo, que hacen un cambio, que esperaban que anduviera mejor y termina andando peor y después muestran que midieron ambas versiones con el profiler y ven que ahora tienen más están errando más en algún nivel de cache, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso explica que mejore o empeore la performance, por decir algo. Bien, ese es el laboratorio 1. Sí, el link a este enunciado está lo puse en Zulip. Los laboratorios están en GitHub posteados. Creo que nadie agarró la ecuación del calor como les pedí, ¿no? Son los 5 problemas comunes. Buenísimo. Nadie se le animó a Mana todavía. También es bueno eso porque me ahorra problemas. Bien. ¿Preguntas? Profe, perdón, la fecha de entrega más o menos va a ser de acá a 3 semanas. Más o menos, sí. Perfecto, bien. En realidad, sí, llevamos 2 semanas de clases, quizás, sí. 3 semanas a lo sumo, por ahí 2. Sí, más o menos. Profe, después podría documentar qué repo es de cada proyecto, bien, porque no sé, no está muy claro a qué proyecto corresponde cada repositorio. Hay uno que sí que tiene un README bastante explícito. Ok. Pero los otros no tanto. ¿Qué problema querías? El de, a ver, espera, denme un rato. Había dicho el de dispersión de luz, creo que era. Algo sí. El de propagación. Claro, es TinyMC, Tiny Monte Carlo. Perfecto, muchas gracias. Me parecía que era ese y cloné ese, pero por las dudas pregunté. Está bien. Sí, o sea, está sí. Y yo lo busco al modelo, al
código del easing, pero ¿dónde está, digamos, dónde está el enunciado de easing? En Zulip, en el tema de links que puse hace mucho, puse un enlace a github.com/computación paralela. Y si uno va ahí, tiene los 5 repositorios con las simulaciones base, con las que tienen que empezar. ¿Sí? Vos, no me acuerdo que habías elegido. Easing. Easing, bien, entonces acá entras a Tiny Easing y o haces un fork en GitHub y te bajas tu versión o bajas el código como te guste. ¿Sí? Sí. Yo les recomiendo, como van a trabajar en grupos, que hagan un fork y tengan un repositorio Git propio para colaborar. Si no, se les va a complicar. Si no saben usar Git, es buen momento para aprender. Van a tener, la mayoría de los grupos van a tener un computólogo que los oriente, aunque los computólogos tampoco todos sabemos usar Git bien. Hay mucho pase mágico y encantamientos y frases que copiamos de Stack Overflow, así que sí, bueno, depende de lo que sepa cada uno. Está bien no saber de Git. Nadie sabe realmente todo de Git, pero igual lo usamos. Bien, ¿más preguntas? Tengo una pregunta. Al principio mencionaste que se complica encontrar una métrica para los problemas de aleatoriedad. ¿Cómo es eso? Se complica sacar una métrica, sacar gigaflops, por ejemplo. A ver, tenés el laboratorio 0, sí, el ejemplito ese que dimos, que es un producto de 2 matrices, ¿sí? Sumado a una tercera. Entonces vos sabés que hay la cantidad de operaciones que va a hacer ese problema siempre es 2n cubo más n cuadrado, ¿sí? Y eso no cambia nunca, porque el producto matriz-matriz sumado a otra matriz en las mismas dimensiones es esa la cantidad de operaciones que hace, ¿sí? Entre sumas y multiplicaciones de puntos flotantes. Ahora, sacar la cantidad exacta de operaciones que hace falta para completar, para resolver un problema estocástico es imposible porque la cantidad de operaciones depende de cómo salió el número aleatorio, ¿sí? Entonces no podés decir por cada iteración de TinyMC me hacen falta tantas operaciones de puntos flotantes. No se sabe. Sí podrías llevar una cuenta de cuántas hiciste, pero eso es un cálculo que le tenés que sumar a tu código que te va a restar performance, de hecho. Así que para esas cosas usas otra métrica como, no sé, cuántos, en TinyMC podrías decir, bueno, a ver cuántos fotones estoy calculando por unidad de tiempo. ¿Cuántos fotones estoy simulando por unidad de tiempo? Sería una. Y así con cada problema. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Más preguntas? No. Profe, Sí. ¿Somos libres de modificar el código todo lo que querramos mientras siga haciendo lo que tiene que hacer? Sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Hagan lo que quieran con el código mientras ve bien. Mientras siga simulando lo mismo. O parecido. El parecido algunos se lo toman medio liberal, sí, pero, o sea, tienen que sí, simular lo mismo. Nacho iba a preguntar algo, creo. No, decía que no tenía dudas. Ah, bueno. Las opciones de compilación se refieren Sí. a los diferentes flags que tenemos que ponerle. Exactamente.
Eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, la semana que viene hay... En algún momento les quiero dar tiempo para que trabajen, pero todavía hay tantas cosas para introducir. La semana que viene... estamos en martes. No sé, en las próximas clases tengo una clase de opciones de compilación y de cosas que hace el compilador. Y en algún momento me gustaría hablar de cómo, al menos mínimo, cómo automatizar el tema de compilar y correr, que muchos no saben y les serviría. Pero voy a ver en qué orden lo doy, según cuánto tiempo tenga para prepararlo. Pero sí, ese es el plan. Bueno, si no quedan más preguntas, ¿quedan más preguntas? Por ahí en las opciones de compilación se podrían poner en un makefile así como está el del ejemplo, ¿no? Sí, nada más que por cada conjunto de opciones tenés que modificar el makefile y correrlo de vuelta. O sea, hacer make clean, cambiar las opciones de compilación, hacer make de vuelta, y eso para cada conjunto de opciones que hagas. Y bueno, correr y medir y guardar los resultados en algún lado que no se pisen con la próxima ejecución. Hay detalles, ¿no? Pero sí. Idealmente uno escribiría scripts de forma que uno le pasa las opciones que quiere explorar y lanza ese script y se va a otro lado a preocuparse por cosas más importantes. En eso, bueno, a ver, en eso la gente de computación sobre todo tiene una manía de pasar tiempo desproporcionado automatizando cosas que quizás le tomarían menos tiempo del tiempo que gastó automatizando, si las hiciera a mano, pero en creo que acá les puedo asegurar que paga esa inversión. Porque lo van a hacer mucho, todo el cuatrimestre. Pero yo lo que estaba pensando era más o menos hacer un makefile así como mismo el otro, es decir, que tiene como make solution 0, make solution 1, y así que tenga los distintos tipos de compilación, y así una vez que haga un cambio en el código, tengo la respuesta para ese cambio con todas las opciones de compilación. Es una forma de hacerlo. Me parece, o sea, a mí ese makefile en particular no me gusta mucho porque hay mucho copiado y pegado. En general, si estás haciendo muchas cosas parecidas, muchas veces deberías iterar sobre algún bucle que lo haga. O sea, generalizar eso a algo, verlo de la forma genérica e ir cambiando parámetros en vez de copiar y pegar. Pero sí, también funciona esa estrategia. De nuevo, próxima clase o la otra les cuento al menos una forma de hacerlo sencillo. Pero hoy ya me pasé de tiempo. Bueno, cortamos acá entonces. Hablen ahora o callen hasta el jueves. Perfecto, cortemos acá entonces. Parece que sí. Bueno. Nos vemos el jueves, entonces esto lo posteo en YouTube en un rato.